Sea U un conjunto referencial finito no vacío. Denotamos con fs de U al conjunto de todos los conjuntos difusos sobre U. Para medir el solapamiento entre conjuntos difusos se han dado diferentes medidas. Aquí vamos a utilizar los índices de solapamiento o de overlap, que son funciones que toman los conjuntos difusos y devuelven un número, tales que satisfacen la siguiente condición. Es 0 si y solo si el producto de las pertenencias de cada elemento a los dos conjuntos es igual a 0, además cumplen la simetría, y si C es menor o igual que D, entonces el solapamiento BC es menor o igual que el solapamiento BD. Existen diferentes métodos para construir estos índices de solapamiento. En esta transparencia presento los 4 índices de solapamiento más conocidos en la literatura. Merece la pena destacar el último, que fue dado por Zade en 1978 con el nombre de índice de consistencia. Es una generalización del índice de solapamiento booleano para el caso difuso. Vamos a utilizar, como he dicho anteriormente, la letra U para representar conjuntos referenciales finitos, no vacíos, en este caso con M elementos, y la letra V para representar conjuntos referenciales, también un conjunto referencial finito con número de elementos igual a P. Fs de U es el conjunto de conjuntos difusos sobre U y Fs de V el conjunto de conjuntos difusos sobre V. Decir que X va a ser una variable tal que sus estados son conjuntos difusos sobre el referencial U, e Y va a ser una variable tal que sus estados son conjuntos difusos sobre el referencial V. Un sistema de n reglas es un sistema de esta forma. En este caso consideramos en cada regla un antecedente y un consecuente. Por ejemplo, la regla 1 es si X es A1 es un conjunto difuso sobre el referencial U, entonces Y es B1 un conjunto difuso sobre el referencial V. Es decir, que todos los A sub I son conjuntos difusos sobre U, mientras que los B sub I son conjuntos difusos sobre V. El hecho es X es A', que va a ser un conjunto difuso A' sobre el referencial U. Se trata de construir la conclusión B'. El algoritmo primero que presentamos es el de interpolación. Seleccionamos primero un overlap, una función de solapamiento O y una t-norma T. A continuación, si la conexión entre reglas está dada mediante una disyunción, utilizaremos una t-norma S, y si está dada mediante una conjunción I, utilizaremos una t-norma T. Seguidamente, para cada regla, por ejemplo, para la regla 1, lo que hacemos es calcular el solapamiento entre el A' hecho y el conjunto A1 utilizado para el valor de la variable X. Para la regla 2 hacemos lo mismo entre el A' y el A2, etc. Entonces calculamos los índices de solapamiento entre los hechos y los antecedentes. Y a continuación, para cada regla construimos un conjunto constante, pero ahora sobre el conjunto referencial V. De tal forma que para la regla 1 construimos el conjunto C1, tal que el grado de pertenencia del primer elemento V1 es el índice de solapamiento calculado anteriormente entre A' y A1. El V2 es lo mismo, y así sucesivamente. Entonces este es un conjunto constante. Entonces tenemos tantos conjuntos como reglas. A continuación, para cada regla agregamos el C sub J construido con el consecuente B sub J, que son conjuntos sobre el referencial V, utilizando la t-norma T. Y finalmente, si la conexión entre las reglas es mediante una disyunción, o lo que hacemos es, con la t-norma S, construir B' como S de T, de C sub J a B sub J. Mientras que si la unión entre reglas es mediante la conjunción I, lo que se hace es coger calcular B' mediante la T' de T de C sub J, B sub J. A continuación presento un ejemplo que consiste en dos reglas donde los conjuntos A1 y A2 están dados sobre el referencial U con 3 elementos, U1, U2 y U3, y sus pertenencias las que aparecen en la pantalla. Entonces tenemos A1 y A2 conjuntos definidos sobre el referencial U, mientras que B1 y B2 son conjuntos difusos definidos sobre el referencial V, que tiene 2 elementos, V1 y V2, y los grados de pertenencia son los que aparecen también en la pantalla. El hecho es X es A', donde A' es un conjunto difuso sobre el referencial U. En estas condiciones vamos a calcular la consecuencia B', y para ello lo que hacemos es tomar el índice de solapamiento que aparece en el punto 1 y la t-norma producto. Seguidamente lo que hacemos es, como la conexión entre reglas es mediante la disyunción O, tomamos la t-norma suma probabilística. Luego, para cada regla, en este caso para la regla 1, calculamos el solapamiento entre A' y A1, y es 0,95. Para la regla 2, el solapamiento entre A' y A2, y es 0,65. En el siguiente paso construimos el conjunto C1 asociado a la regla 1, tal que el grado de pertenencia de V1 es 0,95 y el de V2 0,95. Y el conjunto C2 asociado a la regla 2, tal que el grado de pertenencia es para V1 0,65 y para V2 0,65. Seguidamente agregamos C1 con B1 mediante la t-norma T, y luego C
C sub 2 y B sub 2 mediante la T norma también T. Y finalmente construimos la conclusión agregando todo esto mediante la T con norma, suma probabilística, y el resultado es el que aparece en la pantalla. Decir que también tenemos para calcular la conclusión B' la regla composicional, que consiste en lo siguiente. Para la primera regla construimos su relación asociada, como expresábamos en el tema del modus ponens generalizado. En este caso utilizamos el mínimo. Entonces, para la regla 1 tenemos la relación R1, para la regla 2 la relación R2, etcétera, para la regla N la relación Rn. A continuación tenemos el siguiente resultado. Si tomamos la relación R como el máximo de R1 Rn, la conclusión B' se puede obtener mediante la composición de A' con R, siempre y cuando la composición sea la composición max-min entre relaciones difusas. Decir que si en el método de interpolación tomamos como overlap el índice de consistencia de Sade, como T norma siempre el mínimo y como T con norma siempre el máximo, recuperamos esta regla composicional. También debemos decir que en esta transparencia presentamos la representación geométrica del método composicional. Por ejemplo, las primeras dos figuras representan la regla 1. El primer conjunto de la figura de la izquierda es el conjunto A1, mientras que el triángulo pequeño es el hecho A'. Calculamos el índice de overlap, que da un número, en este caso es el de consistencia de Sade, que lo trasladamos mediante la línea de puntos a la siguiente imagen, que es sobre el referencial B, en la misma línea, y calculamos el mínimo entre ese número y el B1 y obtenemos la zona sombreada de la primera figura. En la segunda fila hacemos lo mismo, que es la regla 2, y obtenemos lo sombreado de la segunda figura, la figura de la derecha. Y finalmente tomamos el máximo de los dos, que es la última figura que aparece en la fila número 3, que es la representación de la conclusión B'. Hay que decir lo siguiente: si nosotros tomamos si representamos cada regla de un sistema de n reglas como una relación, tenemos R1, R2, Rn. Podemos coger el máximo para construir la relación que representa todas las reglas, o bien el mínimo. En este caso tenemos cuatro posibilidades. La primera es obtener la conclusión B'1 de la siguiente forma: composición de A' con el máximo de todas las relaciones. La segunda, B'2, es obtener la composición entre A' con el mínimo de todas las relaciones. La tercera es B'3, que es igual al máximo de componer primero A' con R1, luego A' con R2, etc. Y por último, B'4, que sería el mínimo de la composición de A' con R1, etcétera, A' con Rn. En estas condiciones tenemos este teorema, que es fácil de demostrar y es válido no solamente para la composición max-min, sino que también es válido para cualquier composición max-T norma, no así para cualquier T con norma, T norma composición. Seguidamente voy a presentar el caso de un sistema de n reglas con varios antecedentes. En este caso nos centramos en tres antecedentes. Por ejemplo, la regla 1 lo que hacemos es, si x1 es ASU1,1 y x2 es ASU1,2 y x3 es ASU1,3, entonces la conclusión es B1. Decir que los ASU1, ASU2, ASU3, etcétera, son siempre conjuntos difusos sobre referencial U, mientras que B1, Bn son conjuntos difusos sobre referencial V. El hecho, evidentemente, en este caso será x1 es A'1 y x2 es A'2 y x3 es A'3. Entonces, se trata de obtener la conclusión B'. El algoritmo es una adaptación del método de interpolación que consiste en seleccionar primero un overlap y una T norma T. A continuación, para cada relación entre A'1 y A11 calculamos el overlap para la regla 1, el overlap entre el A'2 y el A12 y el overlap entre A'3 y A3 de la A13 de la regla 1. Entonces, para cada regla tenemos tres números. Lo que hacemos a continuación es seleccionar una T norma, la anterior, y agregar todos estos números para cada regla mediante la T norma T, y tenemos un número K sub J pequeño. Ahora nos trasladamos al referencial V y construimos un conjunto siempre constante, tal que el grado de pertenencia de cada elemento del referencial V viene dado por ese valor KJ pequeño. Y seguidamente lo que seleccionamos una T norma, T', y calculamos la conclusión cuando todas las reglas están conectadas mediante la disyunción O, mediante la T con norma S de T de K sub J, B sub J, mientras que si están unidas las reglas mediante la conjunción I, se hace con una nueva T norma T segunda, y la conclusión es B' igual a T segunda de T' de KJ BJ.
Finalmente voy a presentar un método muy conocido que es el Takani-Sugeno, que tiene la ventaja de que en este caso los consecuentes no son conjuntos difusos, sino que son números y por tanto no hay que hacer la defusificación. Las reglas tienen esta forma, donde es importante notar, por ejemplo, que en la regla 1 la conclusión is1 es dada por una función gs1 que depende de las variables, x1, x2, xn o xs en este caso. El hecho en este caso son siempre un conjunto de números y los referenciales tanto para u como para v son conjuntos numéricos, de 0 a 1, o sea, intervalos, etc. Entonces, se trata de construir la conclusión B'. El método utilizado es el siguiente: se selecciona una tenor mate, a continuación para cada regla se calcula su peso de la siguiente forma, y se calcula el valor de x barra 1 en el conjunto A11 para la regla 1, de x barra 2 en el conjunto A12 y de x barra s en el conjunto A1s. Entonces tenemos todos esos números y los agregamos mediante una tenorma, y eso me representa el peso de la regla 1. Repetimos el proceso para la regla 2 y para la regla n. Y la conclusión viene dada por esta expresión, es decir, que es una expresión que satisface la monotonía débil de Wilking-Beliakov. Aquí presento un ejemplo con dos conjuntos. Entonces, el antecedente solamente tiene un conjunto x es a su 1 en la regla 1 y x es a su 2 en la regla 2. No necesitamos elegir tenormas en este caso. Y los referenciales es el intervalo 0, 4. En estas condiciones, omega 1 viene dado por a su 1 de x y omega 2 por a su 2 de x, y la conclusión viene dada por la expresión presentada en la primera fila de esta transparencia. La representación gráfica es la que aparece en esta figura.